Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Andiola Mata. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la carrera de Derecho en la materia Derecho Procesal Penal. Mi número de matrícula es el 2202-9344. Les vamos a presentar el reto número 1, titulado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? En este se nos hicieron 3 preguntas. La primera es: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bien, esto se refiere a la posibilidad de que la difusión de la justicia penal puede ser indicada desde países periféricos o semiperiféricos, denominado así dos direcciones geográficas. Es importante para la comprensión de lo que se quiere decir, a las cuales son la difusión horizontal o semihorizontal desde la periferia, que son los países en desarrollo o tercermundistas pueden tener o propiciar la difusión de justicia en otros países periféricos o semiperiféricos. La difusión triangular desde la periferia es otro ejemplo que nos da de cómo se puede hacer la difusión desde el ser igual, desde países periféricos o semiperiféricos, pero se llama triangular porque se le conoce el siguiente esquema: estos países periféricos o semiperiféricos pueden hacer la difusión directa a países centrales, a países económicamente y políticamente más desarrollados, y estos a su vez, los centrales y los semiperiféricos, pueden hacer una difusión de justicia penal hacia otros países periféricos o semiperiféricos. Esto quiere decir que ahora la ola de reformas penales en América Latina combina casos de difusión horizontal o semihorizontal desde la periferia o caso de difusión triangular desde la periferia de otros, como lo acabamos de señalar. La segunda pregunta dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Códigos inquisitivos o acusatorios en Latinoamérica. Bueno, una de las distinciones en los códigos acusatorios inquisitivos es la cantidad de más bien de los derechos que tienen tanto los imputados a las víctimas, porque anteriormente en los códigos inquisitivos había muchas limitantes y lo que podíamos decir hoy en día muchas arbitrariedades para que estos quede un poco más de que algunos o algunas de los caracteres de ambos códigos, empezando por ejemplo en los inquisitivos. Una de las características de estos es que el juez estaba a cargo de las investigaciones preliminares, es decir, que tiene el rol de investigador y de juzgador en esta etapa. Para la investigación que hacia el juez era la secreta para el imputado y para su abogado. Los derechos del imputado eran muy limitados. En esta fase de prisión preventiva del imputado era obligatoria, salvo algunas excepciones señaladas por la ley. O sea, eran muy limitadas, eran muy pocas, no había discrecionalidad del juez, es decir, que teóricamente también la policía lo podía tomar como un delito, de la omisión de un delito, iniciaba un proceso, considerar la gravedad del delito y de las características del imputado a la fase del juzgamiento. Era predominante, escrita, era secreta, no había jurado del juez, había una sentencia. Pudiera decir que el caso basado en esto, los elementos expedientes durante la fase de investigaciones preliminares en los códigos acusatorios que señalan el autor, una de las características principales son: en estos códigos los juicios son orales y públicos, también se manejan de manera escrita, pero ya no tanto, en su mayoría son orales. Se protegieron los derechos del imputado, por ejemplo, durante la investigación preliminar. Una de estas era pues la presunción de inocencia, es decir, que el imputado es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Estos de los derechos que tenía el imputado durante la investigación se establecieron que eran el derecho a conocer la imputación, es decir, que de que se acusaba y los elementos de prueba en su contra antes de declararle el derecho a negarse, a declarar sin que ya pueda ser utilizado en su prejuicio de derecho a consultar con su abogado. Antes de declarar, en caso de no poder pagar un abogado, entonces el Estado le proporcionaría uno de estos para tener un derecho a un defensor de oficio, el derecho de requerir la práctica de medios de prueba,
pues para probar su inocencia, los casos se resolvían con mayor rapidez. El fiscal se encargaba de las investigaciones preliminares de los delitos menores y la prisión preventiva. Solo se aplicaba en caso de peligro de fuga o entorpecimiento de investigación. Bien, otra pregunta que se nos planteó fue cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Bien, en este punto de cómo pudieron influir en la formación y expansión de la red de reformadores en América Latina. Bueno, pues comienzo en los 90 más o menos, la llamada red de expertos activistas del sur, así como los institucionalistas y modelos estadounidenses, los miembros de la red trabajaron para expandirse mediante la organización de congresos, la creación de centros de apoyo e investigaciones, la generación de oportunidades laborales y diseminación de actividades de la red. Mediante la publicación y conferencias al mismo tiempo, otras instituciones internacionales se sumaron al trabajo que había comenzado en los 80s y apoyaron las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas del sur a lo largo de América Latina. La red de activistas fue trabajando de la mano con el sistema de justicia penal, donde se incluían abogados fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. De esta manera, los miembros de la red de activistas promovieron a los códigos acusatorios como una solución eficaz a los problemas existentes, como lo era el debido proceso, la ineficiencia y la falta de transparencia de los sistemas inquisitivos existentes en aquel entonces en América Latina. Cabe mencionar que Alberto Binder y Julio Mayer fueron los únicos actores latinoamericanos que promovían los códigos acusatorios en América Latina. Y es en esta región donde surgió una nueva importante red sobre el proceso penal, cuya aparición significó un factor en la expansión de los códigos acusatorios. En cuanto a esto, solamente queda mencionar que la clave que tuvieron estos emprendedores para el éxito fue su habilidad para convencer a actores, tanto internacionales como domésticos, de la adopción de los nuevos códigos procesales penales, lo cual contribuiría a la obtención de los objetivos de los diferentes actores. Para finalizar ese trabajo, nos pidieron que para el cierre demos una opinión personal en lo que indique la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Yo pienso, en mi humilde manera de pensar, lo que mencionan en el origen de las bases de la reforma constitucional en México, en materia de seguridad pública y justicia penal, que se consolidaron a lo largo de los años con la participación de juristas y expertos en leyes. Gracias a esto, México se logró que no solo las víctimas tuvieran más derecho, sino más en el proceso penal, sino que también los imputados tenían más derechos, como el de la presunción de inocencia, entre otros iguales a estos, ¿verdad? Vaya, las prácticas de justicia penal en el tema inquisitivo, pues con existían cantidad de actos que dejaban sobre todo el imputado sin la posibilidad de una adecuada defensa. Espero les haya servido mis apuntes y espero que poder compartirlos junto con los otros compañeros y con los maestros. Muchas gracias.